pasando, no lo sé. Pero sí sé que el Dios que está en los cielos va a responder a tus necesidades. Solo cree, porque al que cree, todo le es posible. Señor y Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, tú nos conoces a todos por nombre y apellido. Tú ves nuestras necesidades, nuestras ansiedades, nuestras angustias, nuestros problemas, enfermedades, cualquier otro obstáculo, cualquier otra necesidad. Tú eres un Dios de misericordia. Porque tú dices en tu palabra que de tal manera amó Dios al mundo, tan profundamente amó Dios al mundo y a los que estamos aquí presentes, que dio a su único Hijo para que éste fuese a la cruz, para librarnos de todos nuestros pecados y de todas nuestras enfermedades. Y decimos en esta mañana: Señor Jesús, prepara mi corazón para recibir tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y conforme a tu fe te sea hecho. Pues muy bien, querido, vamos a recibir la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Cómo estáis? Hoy no os voy a hacer levantar, ¿eh? Alguien está diciendo, qué bien, ahora viene el momento de levantarse. Pero no haciéndolo, rompemos que no se convierte sencillamente en una costumbre. No, es broma. ¿Estáis bien? ¿Sí? Bueno, las últimas 2 semanas hemos estado hablando en una serie de En el Camino, ¿os acordáis? Estuvimos hablando en la primera sesión sobre cómo Jesús andaba en el camino y cómo discipulaba a sus seguidores en el camino, mientras iban de un lugar a otro, ¿os acordáis? La semana pasada estuvimos hablando de qué sucede cuando un corazón está anclado en el mensaje que recibió en el camino. Y hablábamos de que aquello que llenó nuestro corazón desborda y nos obliga a compartir, ¿no? Y pusimos el ejemplo de si alguien tiene dolor de cuello, me estoy riendo ya, y le digo, pues yo mira, tomé jengibre y me iba súper bien para el cuello, es algo que comparto porque me funcionó, ¿no? Y muchas veces tratamos de darle muchas vueltas a cómo compartir aquello que ha llenado nuestro corazón, aquello que nos ha anclado, como decía José, en la roca. Y es algo que sencillamente es experiencial, ¿no? Y hoy vamos a estar hablando en la tercera sesión de que en el camino se forman generaciones. No solo es un mensaje para recibir yo, no solo es un mensaje para que mientras voy en el camino yo lo comparto de forma natural, sino que realmente tiene un propósito. El propósito de Jesús no solo fue que algunos discípulos entendieran el mensaje, lo recibieran y fueran salvos, sino que el objetivo de Jesús era que tú y yo, 2000 años después de que Jesús muriera en la cruz, hoy pudiéramos recibir el mismo mensaje que Jesús compartió a sus discípulos. ¿Amén? Y eso tiene un sentido en cuando pensamos en que en el camino se forman generaciones. ¿Os acordáis de que empezamos en la primera sesión con aquellos que estaban en el camino de Maús y andaban diciendo, ¿no ardía nuestro corazón mientras Jesús nos hablaba en el camino? Y si en la sesión 1 nos recordó la importancia de caminar con Jesús, la sesión 2 nos instó a caminar junto con otros, esta sesión nos va a preparar para caminar y acompañar a otros. Porque ese mismo corazón que ardía cuando Jesús se encontró contigo y conmigo, es el corazón ardiente que te tiene que llevar a compartir lo que tú vives, pero ese corazón debe seguir ardiendo. Debe seguir ardiendo para no quedarte solo en compartir lo que vives, sino para desarrollarte y acompañar a otros en el proceso que también van a vivir. ¿Amén? De la misma forma que a ti y a mí quizás nos acompañaron cuando un día dijimos, mi vida está algo desordenada, mi vida ha tenido muchos altos y bajos y quiero darle una oportunidad a Jesús. Y Jesús se encuentra con nosotros. Así que
cuando dijimos que el discipulado empieza cuando Jesús se encuentra con nosotros en el camino, no termina con lo que Jesús hace en mi vida, que va a ser algo que va a continuar haciendo durante el proceso en el que nosotros sigamos en la tierra, mientras decidamos seguir caminando con Jesús, pero no termina en lo que Jesús hace en nosotros. El discipulado de Jesús se desarrolla cuando lo que Jesús hizo en mi comienzo empieza a reproducirse en alguien más. Otra oportunidad. Cuando lo que Jesús hizo en mi vida, cuando yo empecé a caminar junto con Él, se empieza a reproducir en alguien más. Porque si esto no hubiera pasado con los primeros discípulos de Jesús, tú y yo hoy tendríamos, no sé, a lo mejor un registro histórico de que Jesús nació, vivió, murió, resucitó y ya está. Pero no termina en los 4 evangelios. La Biblia continúa hablando de la iglesia primitiva y continúa diciendo qué hicieron los discípulos una vez fueron empoderados del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Amén? Así que de nuevo, Jesús no solo nos invitó a seguirlo, nos invitó a que nosotros también formemos a seguidores, que nosotros acompañemos a otras personas que están decidiendo seguirle. Este realmente es el objetivo del camino. El objetivo del camino no solo fue encontrarse conmigo, restaurarme, sacarme del pozo de suciedad o de desesperación o de tristeza en el que yo me encontré, hacerme una persona nueva, entender que puedo vivir de una forma diferente, mantenerme alejado de ese pozo, pero no consiste solo en eso. El objetivo es que lleguemos a madurar lo suficiente para acompañar a personas que posiblemente están en un pozo parecido al que nosotros salimos. Porque las experiencias que tú y yo hemos vivido, por dolorosas que sean, pueden ser la base para acompañar a personas que están viviendo la misma situación. Y por eso la iglesia es plural, por eso en la iglesia hay testimonios diferentes. Cuando dijimos la semana pasada, no sé si os acordáis, que dijimos, si hoy tuviéramos que escribir en un papelito, ¿por qué has decidido seguir a Jesús? Tantas personas que estamos aquí habrían motivos diferentes. Porque Jesús se encontró conmigo por mi situación personal y yo decidí seguirle por mi situación personal. Y cada uno tendrá su testimonio, su encuentro personal y una situación diferente. Y aunque encontremos parecidos, habrá un motivo distinto. Pero esas cosas parecidas es lo mismo que habrá personas que no conocen a Jesús que pueden estar pasando una situación igual. Así que, como decíamos, ese ardor interior es el punto de partida para yo decidir caminar con Jesús, es el punto de partida para que yo decida compartir esa fe que yo he desarrollado con Jesús con otros. Porque como decíamos, la Biblia dice que la boca habla de lo que hay en la abundancia del corazón. Y finalmente, un corazón encendido en el camino debe reproducir en otros lo que ha visto y oído. ¿Cómo vamos a negar aquello que hemos visto y oído? Yo puedo decir, hay cosas que quizás no sé, hay cosas que quizás aún estoy aprendiendo, aún estoy leyendo, aún estoy descubriendo, pero yo no puedo negar lo que yo he visto y oído. Si tú has tenido un encuentro personal con Jesús, tú has visto y oído algo. Ha habido algo en tu corazón que ha sucedido. Y eso es lo que nosotros debemos desarrollar. Así que vamos a tratar de hacer un ejemplo y vamos a hablar de 3 identidades, ¿vale? Entonces vamos a empezar en el primer punto. Vamos a entender que tenemos una identidad como hijos. Y esto lo hemos estado hablando un poco, lo hemos ido pincelando durante estas 2 sesiones, pero voy a intentar ir rápido para poder cerrar hoy. Pero tenemos una primera identidad como hijos. Y en Juan 1:2 dice lo siguiente, dice Juan 1:2, mas a todos los que le recibieron, di conmigo, lo recibieron. Lo recibieron. ¿A quiénes? A todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, a todos aquellos que le recibieron, a todos aquellos que creyeron no solo que Jesús existió, creyeron en que en su nombre hay poder. A todos esos, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando dice ser hechos, quiere decir que no lo eran antes.
Esto siempre me acuerdo de que José dice lo mismo, dice, todos somos criaturas hechas por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Porque este versículo lo dice. Dice, para ser hijo de Dios, debo haber recibido a Jesús en mi corazón y debo creer que en su nombre hay poder. Entonces, la primera identidad que nosotros recibimos es una identidad como hijo. Tú y yo nacimos en la familia que nos tocó. Tuvimos unos padres, pudieron ser padres presentes o no, pero los tuvimos que tener para poder existir. Pero al creer en Jesús, recibirle, creer en su nombre, fuimos adoptados en una nueva familia, en una familia espiritual. Luego, evidentemente, también nos plantamos en una familia terrenal, una comunidad, una iglesia local. Jesús pagó el precio de nuestra adopción. No solo fue una adopción porque se encontró a un Pau, huérfano espiritualmente, y dijo, bueno, vente para mi casa. Jesús tuvo que pagar un precio. Pagó un precio para que yo pudiera ser adoptado, para que tú pudieras ser adoptado. Con ese precio fuimos traídos a la casa del Padre y como hijos, todo trataba en esta fase, en la que nos da una identidad como hijos, trata de nuestra restauración, de cómo está tu corazón, de nuestra libertad, de nuestra identidad. Porque Jesús en la cruz no solo trajo salvación, trajo liberación y trajo sanidad. Y todo este proceso de esta primera identidad como hijos trata de que nosotros entendamos que Jesús murió por nosotros, que hay salvación en Él, que a través de su muerte en la cruz tenemos acceso a la casa del Padre, que hay una familia nueva para nosotros. Eso no quiere decir que hemos perdido nuestra familia, seguimos teniendo la familia terrenal. Pero hay una nueva familia para nosotros también y que hay libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado. Hay libertad de ese pecado que tú y yo estuvimos luchando tanto tiempo y que no había manera de liberar y que el enemigo traía de vuelta. No, es que tú siempre has sido esto. Porque el enemigo trata de que tu identidad se base en lo que haces en tu pecado. Y Jesús dice, tu identidad debe ser hijo de Dios. Pecado es una situación que debemos resolver, pero no es lo que te define. Imagínate que Jesús se encuentra conmigo y yo era un ladrón. El ladrón de la cruz, por ejemplo. Nos acordamos de él, no tiene nombre, no. Era el ladrón. Su identidad era el ladrón. Pero te digo que en el reino de los cielos su identidad no era el ladrón de la cruz. Es hijo de Dios. El que lo reconoció y lo aceptó como Señor, ¿eh? El otro no, el otro es ladrón y está en otro sitio. Pero todo el mundo puede seguir tratándome con la etiqueta de mi pecado, el ladrón de la cruz. Pero Jesús da una nueva identidad y dice, tú puedes ser libre de ese pecado que te ha tenido esclavizado. Y ahora estamos poniendo un ejemplo del ladrón, pero todos sabemos que hay muchos pecados que afligen nuestro corazón, de aquellos de los que nos tienen atrapados y no sabemos cómo terminar de salir. Entonces, en Jesús hay libertad. En esta etapa, Dios nos cuida profundamente, nos limpia, nos sana y nos repara. En esta etapa de esta identidad de hijos, trata sobre cómo Dios puede sanarme a mí y se trata de descubrir quién soy yo en Cristo. ¿Cuál es mi identidad en Cristo? Porque hablamos de dones, de habilidades, de aquellas cosas que Dios plantó en nosotros para desarrollarnos y para hacer crecer también a los que nos acompañan. Y en esta etapa tratamos de descubrir cuál es mi identidad en Cristo. Dios me ha dado una nueva identidad. ¿Cuál es esa? ¿Sí? ¿Amén? Pero como decíamos antes, esta etapa no es el final del camino. El que se queda atrapado en la identidad de hijo, que veremos que no la pierdes. O sea, tome la identidad más adelante, me desarrolle, crezca como cristiano, nunca pierdo la identidad de hijo. Pero el que se queda conformándose en solo ser hijo, se vuelve un hijo eterno, pero inmaduro. Porque la Biblia habla del crecimiento, habla de la madurez, habla de los bebés espirituales
que se desarrollan y que terminan siendo, ya hago un poco de spoiler, padres espirituales. Y ese es la misma evolución como cuando decíamos en el camino que veníamos de un lugar a un destino, y en el camino es lo que sucedía mientras íbamos al lugar que Jesús quería seguir trabajando en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. En este caso, partimos de una identidad como hijo, pero tenemos un destino que no se conforma en ser solo hijo, sino que quiere madurar y crecer. Así que, como decía antes, quien se queda atrapado en la identidad como hijo y se niega, a veces no intencionalmente, sino porque requiere esfuerzo. Madurar requiere esfuerzo. Cuando éramos bebés, pues comíamos leche, bebíamos, la leche no se come. Bebíamos leche, a lo mejor comíamos potitos y bueno, era cómodo, ¿no? Pero empezar a comer un trozo de carne sin ensuciarte todo entero es sabroso, pero requiere esfuerzo, requiere aprender a utilizar los cubiertos o ensuciarte por completo. Entonces requiere un esfuerzo, hay un beneficio, pero requiere un esfuerzo. Así que Dios te adopta como hijo, pero te llama a madurar. ¿Amén? Dios te adoptó como hijo, pero la misión que tiene para ti y para mí es que no nos quedemos siendo el bebé espiritual que Jesús rescató del pozo, sino que tú y yo maduremos. ¿Amén? En este proceso de maduración llegamos a la segunda identidad. Tenemos una identidad como hermanos. ¿Por qué? Porque sorpresa. Jesús te adopta en su familia, pero también me adoptó a mí. Entonces, en la familia en la que Jesús nos adoptó, en la casa del Padre hay muchas moradas para ti y para mí, para todos aquellos que, como dijimos antes, creyeron en Jesús, creyeron en el poder de su nombre, amén, y lo recibieron. Entonces, en esta familia, que me encantó que Dios me adoptara como hijo y que tratara sobre restaurarme, hay hermanos. Entonces, en esta segunda identidad, en Romanos 8:29, dice lo siguiente. Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, repite conmigo, conoció, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿De qué Hijo? Jesús. Dice, para que Él, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, no es que seamos hermanos porque, bueno, alguien algún día decidió que la iglesia funcionaba así y nos llamábamos entre nosotros hermanos, sino porque lo dice la Biblia. Jesús fue el primogénito entre muchos hermanos. Es. ¿Vale? Entonces, ser adoptados no nos convierte en hijos únicos. La primera etapa trata sobre mí y estoy tan centrado cuando... Esto es un poco de historia personal, pero sabéis que Sara y yo tuvimos gemelos, 2 bebés, ahora tienen 8 años, pero fueron muy pequeños en su momento. Y cuando ellos nacieron, a pesar de que sabían que había como un bulto al lado al que le pegaban patadas, toda su experiencia se trataba sobre ellos, y principalmente sobre ellos y su madre. Conocían el latido de mamá, conocían cómo el latido de mamá latía, sabían que mamá tenía las respuestas para ellos, tenía la leche, tenía el calor, y quizás sabían que había como algo más alrededor, pero su experiencia era directa entre mamá y ellos. Y nosotros cuando empezamos a caminar con Jesús, hay veces que esa etapa es así, la que hemos hablado antes, la etapa de hijos. Y todo se trataba sobre mí, pero a medida que maduramos empezamos a decir, espérate, que el mundo no giraba alrededor mío. Creí que sí, porque cuando lloraba me daban de comer, cuando tenía frío lloraba y me tapaban. A lo mejor lloraba y no sabían lo que tenían que hacer conmigo, pero al final lo descubrían. Pero llega un momento en el que maduras y dices, espérate, que tengo que compartir estos juguetes con ¿este quién es? Y me acuerdo una vez que Jan y Luke estaban jugando en el parque y
y Jan empujó a Luke y Luke se cayó y se abrió la ceja, se hizo un montón de sangre. Y cuando fueron para el hospital para arreglarle un poquito aquí la historia, cuando le preguntaban a Luke iba súper gracioso ahí hablando con todos, y le dicen, ¿pero esto cómo te ha pasado? Y dice lo siguiente, es que hay un niño que vive en mi casa. Y estábamos jugando y me ha empujado. Y estoy súper enfadado porque me ha hecho mucho daño. Ya no quiero compartir habitación con él. Esta es su definición. ¿Por qué? Porque de repente tiene que entender que todos los privilegios que tuvo como hijos no son unos privilegios exclusivos para él. Son unos privilegios entregados y regalados, pero que están en un contexto de una familia. ¿Amén? Así que no nos convirtió en hijos únicos para la gloria del Señor, porque nos beneficia muchísimo ser hermanos. Yo que en ese momento no lo tenía muy claro, ¿eh? Él decía, ve, yo prefiero no volver a compartir habitación nunca más. Pero luego hay muchos beneficios en muchísimos aspectos. Así que no nos convirtió en hijos únicos, sino que no nos dio solo un padre, nos dio una familia. Y en esta familia aprendemos a convivir. Eso es lo primero, porque no es fácil. A Jan y a Luke les costó y les sigue costando. Pero nos enseña a convivir, nos enseña a compartir, nos enseña a ser cuidadosos, nos enseña a caminar junto con otros. Porque ya no todo se trata de dónde yo quiero ir, qué quiero hacer, tengo que llegar a acuerdos. Nos enseña a recibir consejo, porque ahora habíamos hablado de un ejemplo de dos hermanos con la misma edad, pero hay veces que tenemos hermanos mayores. Hay gente que fue adoptado en la familia tiempo antes que yo. Entonces, a lo mejor ya caminaron por parte del proceso que yo he tenido que hacer y me pueden dar un consejo. También nos enseña a aceptar corrección. Todo esto son cosas que la identidad como hijo no necesariamente te da. Pero cuando tú empiezas a madurar y no te quedas solo como un bebé espiritual, empiezas a aprender todas estas cosas. Esta es la etapa que vimos en la sesión 2, cuando estuvimos hablando de compartir lo que estamos viviendo. Aquí descubrimos que la fe se experimenta en comunidad. Porque yo puedo creer en lo personal, en lo que he visto y oído y lo tengo en mi secreto, lo veo en mi casa, me enciendo en un armario, lo explico ahí, pero en la calle no va a saber nadie que mi vida ha cambiado. La gente me va a ver en la calle y soy exactamente la misma persona que era antes. Tengo un problema. Porque lo que pasa en mi corazón debe reflejarse en el exterior. Y no en lo que yo vaya a compartir, sino que debe verse. ¿Os acordáis de Simón Pedro cuando capturan a Jesús y él se acerca para intentar averiguar qué le van a hacer a Jesús? Y le empiezan a decir, ¿tú no ibas con Jesús, al que acaban de atrapar? No, yo, ¿qué va? Y luego al rato, oye, pero tú verdaderamente pareces como los que seguían a Jesús. No, ¿qué va? Y la tercera vez le dicen, incluso hablas como los que seguían a Jesús. Porque si tú verdaderamente tienes una experiencia personal con Jesús y caminas con Jesús como bebé espiritual y empiezas a madurar, fuera se nota. Algo cambia. Un compañero de trabajo te va a decir, oye, llevo conociéndote 10 años. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué has hecho? Explícamelo, porque a lo mejor lo quiero yo también. Así que en esta etapa en la que la vida se comparte, que el corazón se abre, que aquello que vivimos en la intimidad se refleja en lo público, descubrimos que igual que yo, otros también fueron adoptados. Y que en la casa de mi padre hay moradas que están vacías. Hay habitaciones preparadas para personas, pero no hay personas viviendo ahí. Y es porque hay personas que podrían ser salvas, pero aún no lo son. De nuevo, esta etapa como hermanos no define el final del camino. Aquí encontramos apoyo y compañía, pero aún no hemos abrazado una responsabilidad en el reino. Y de la palabra responsabilidad es de lo que trata la sesión de hoy. Porque uno debe hacerse responsable del privilegio que tenemos habiendo sido adoptados en la familia del Padre.
porque es un privilegio, pero requiere tomar una responsabilidad en decir, no me voy a acomodar, no me voy a acostumbrar, no voy a sencillamente dejar que, bueno, ya está todo hecho. Dios te da herramientas para que aprendas la vida del reino, pero te llama a ser algo más que un hermano. Dios te llama a ti y me llama a mí a tampoco conformarnos en solo ser un hermano. Y esto nos lleva a la tercera identidad, una identidad como padres. ¿Amén? Y esta voy a tratar de explicarla lo más ágil posible para que tampoco nos confundamos, pero para que entendamos que el llamado de Jesús es id y haced discípulos. Y esto no se lo dijo solo a, no, mira, mis 3 íntimos, o no, mis 12 discípulos, o bueno, mis 70. No, esto es un mensaje para toda la iglesia, para todos aquellos que decidieron seguir a Jesús, hacerlo Señor y Salvador de sus vidas y caminar junto con Él. Es un mensaje para ti y para mí. Tú y yo tenemos una comisión, una misión encomendada por Dios de ir y hacer discípulos. Y quizás por haber crecido en un entorno de iglesia, por habernos acostumbrado a una serie de circunstancias, hemos pensado, bueno, habrá un ministerio evangelístico, que es seguro que Dios les ha llamado solo a hacer eso, que serán quienes saldrán a explicar. Y mi iglesia tiene un pastor. Entonces, los evangelistas saldrán, compartirán el evangelio, vendrá gente, y el pastor, pues bueno, los acompañará, y yo ya estoy aquí, yo ya me he sentado, yo soy obediente, estoy aprendiendo. Pero este no es el llamado de Jesús a la iglesia. Dios no quiere una iglesia de 2 o 3 que hacen el trabajo. Y no porque no lo puedan hacer, sino porque el llamado real es una vivencia experiencial. Es una vida en comunidad. En 1 Corintios 4:15 dice lo siguiente. Dice, porque aunque tengáis 10.000 ayos, que quiere decir maestros, en Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces, este es un mensaje de Pablo a la iglesia de Corinto. Y este es el punto central de esta sesión 3. El discipulado que recibimos de Jesús, ahora toca replicarlo. No, por ser padre, no voy a dejar de ser hijo. Por ser padre, no voy a dejar de ser hermano. Los del grupo de jóvenes no digáis nada porque esta ya la hemos usado, ¿vale? Pero hay un acertijo que dice que salieron 2 padres y 2 hijos y fueron a cazar conejos. Y tú tampoco puedes decirlo, mamá, porque esta me la explicaste tú. Se está riendo. Salieron 2 padres y 2 hijos y fueron a cazar conejos. Y resulta que cazaron 3 conejos y tuvieron 1 para cada uno. Repito, salieron 2 padres y salieron 2 hijos, pero cazaron 3 conejos y tuvieron 1 conejo para cada uno. Voy a dejar solo 5 segundos más para estar ahí. No pasa nada, yo las primeras 20 veces que me lo explicó mi madre no lo entendí, incluso cuando me lo explicó, así que vamos a ver si soy capaz de que lo entendamos. Pero la respuesta de que 2 padres y 2 hijos salieron a cazar conejos, pero cazaron 3 y tuvieron 1 para cada uno, no es, como dijeron los jóvenes, que un conejo tenía otro bebé dentro, ni que uno no tenía hambre o que lo partieron en partes. No, que les tocó 0,76% a cada uno. No. La respuesta es que las 4 personas de las que hablamos en realidad son 3. Salió el abuelo, el padre y el hijo. Porque el abuelo era el padre del padre. Ya tenemos un padre. El padre era el padre del hijo, otro padre. El hijo es el hijo del padre, otro hijo. Pero el padre no dejó de ser hijo del abuelo, otro hijo. Y este ejemplo, que medio tonto y medio gracioso, nos recuerda
que aunque Jesús nos llama a ser maduros y a apuntar con la intencionalidad de ser padres, y veremos a qué se refiere, mi identidad como hijo no desaparece. Seguiré siendo hijo. Dios me sigue tratando como hijo. Dios me trata como hijo a mí hoy. Hay días que me pongo a leer y digo, "Buah, ¿por qué la Biblia venía hoy con palo? ¿Por qué la Biblia hoy reta?" Porque si yo lo siento, pero si cuando tú lees la Biblia no te reta, es que hay un problema. Porque yo no creo que haya aquí ninguno que sea perfecto a la justa medida y estatura de Cristo. Estamos llamados a hacer eso, pero es un camino. Entonces yo cuando leo la Biblia me reta, me desafía, me dice, es que Pablo podría hacer mejor. Evidentemente los retos que la Biblia me plantea hoy en día no son los mismos que me planteó cuando era un bebé. Cuando era un bebé espiritual me llamaba, no dejes de ir a la iglesia, porque eres vago con esto, lee la Biblia de vez en cuando, ábrela más de 2 veces a la semana. Dato importante, me estoy yendo por las ramas, pero bueno. Hubo un estudio que se hizo hace 1 año o 2 en Estados Unidos, que lo tomamos como si fuera un estudio para todo el mundo, pero decía lo siguiente, decía que las personas que abren la Biblia 1 o 2 veces por semana, la gente no nota ningún cambio en ellos, ningún cambio. Hablamos de abrir la Biblia al menos 1 o 2 veces por semana. Decían que era imperceptible los cambios en la persona. Luego decía el estudio que las personas que abrían la Biblia al menos 3 veces por semana se notaban cosas, pero tampoco eran dramáticas. Pero decía que a partir de que las personas abrían por lo menos 4 veces a la semana la Biblia, es decir, 4 o más, los cambios eran en porcentaje mucho más grandes en la persona. Porque que yo me llame cristiano y no esté en el lugar donde Cristo habita, y no hablo solo de la iglesia, hablo de mi hogar, hablo del altar que hago yo en mi casa, hablo de mi lugar seguro en el que yo oro. Si Cristo no está ahí y si yo no paso tiempo con Cristo, no estoy pasando tiempo en el camino. No estoy siendo discipulado por Jesús. Incluso yo puedo estar en el discipulado de la iglesia, puedo tener a un mentor, puedo estar junto con alguien que está tratando mi corazón, pero si yo no hago mi trabajo en casa, recibiré muchos conocimientos. ¿Os acordáis de la primera sesión que hablábamos de la diferencia entre los maestros griegos y los maestros hebreos? Vamos a recibir mucho conocimiento, pero lo que a ti te va a cambiar la vida va a ser la experiencia con Jesús. Evidentemente, el discipulado ayuda, acompaña, te ayuda, te potencia, te reta. Alguien que ya ha caminado más parte del camino, pues sus sugerencias y sus exhortaciones te van a ayudar a perseverar, pero perdona, quien te va a transformar va a ser Jesús. Y solo lo va a hacer si tú le dejas. Porque la Biblia no la va a abrir tu pastor por ti en tu casa. No la va a abrir tu discipulador. No la va a abrir tu mentor. Porque digas, no, es que yo... Bueno, no quiero irme por... Pero porque yo tengo una persona que yo le rindo cuentas donde fuera. Genial, ¿va a abrir la Biblia por ti por la noche? ¿Va a llamarte la atención para ayudarte y acompañarte cuando caes en pecado? No para retarte, sino para decir, vamos a salir de esto. Porque mira, una cosa es que tú digas, no, mira, ¿sabes qué pasa? Yo no quiero saber nada de Jesús, no me funciona, no quiero saber nada. Vuelvo a mi pecado. Bueno, pues mal para ti, qué pena, una mala decisión, pero es tu decisión. El problema es que tú creas que estás plantado en la casa del Señor, que tú estás plantado en la familia de Dios y que no te desarrolles. Solo puede haber un motivo para eso. Que no estoy en la escuela de Jesús. Y la escuela de Jesús es el camino, el lugar donde Jesús caminaba con los discípulos, les abría las Escrituras y la reacción de los discípulos era, ¿no ardía mi corazón? Cuando Jesús nos hablaba en el camino y nos desentrañaba, nos abría las Escrituras y nos las explicaba. Mi corazón ardía. Y tu corazón está llamado a que arda. Evidentemente tenemos etapas, tenemos temporadas, no siempre estamos súper felices. Es normal, hay etapas, hay complicaciones, hay procesos. Jesús no dijo, venid, seguidme a mí y el camino será de rosas. Y vendréis flotando, y los malos no os harán nada. A veces sacamos versículos de contexto.
No, y la espada del enemigo nunca me tocará. Bueno, sí, Dios se lo dijo a una gente en un tiempo concreto, en una guerra concreta. A ellos no les tocará. No, pero sal tú ahora por la calle y le vas al policía y le dices, no, a mí me da igual, no me hagas nada. Bueno, ya veremos lo que pasa. Pero a mí Dios me llama a tener intimidad con Él. Amén. Así que el discipulado que hemos recibido de Jesús, Dios nos llama a que lo repliquemos. Ese es el destino, ese es el objetivo. Ese es el proceso de maduración. Y hay etapas y no pasa nada, no tienes por qué acelerarla. Dios nos ama en cada una de las etapas. Amén. Ser padre espiritual no significa una posición. Y esto quiero que quede súper claro. Ser un padre espiritual no es una posición, no es un rango, no es una posición de liderazgo dentro de la iglesia. Es una responsabilidad, que es la palabra que dijimos antes. Pablo no habla de una autoridad jerárquica, sino de un amor sacrificial. Habla de acompañar, de guiar, de corregir, de formar, de sostener, de multiplicar. Evidentemente, cuando hablamos de los procesos espirituales, Pablo cuando empezó fue discípulo de alguien, de un grupo de personas. Entonces fueron y no, contadme más. Pero es que mira, yo he vivido esto, lo he experimentado realmente con Jesús. ¿Os acordáis? Saulo de Tarso, asesino de cristianos, y Jesús se le aparece y se queda ciego. Y le dice, bueno, ves a uno que orará por ti. Y Dios le habla a Ananías y le dice, vas a orar por uno y va a recuperar la vista. Vale, genial. ¿Quién es? No, Saulo de Tarso. ¿Qué? ¿A ese? ¿Seguro? Nos va bien que esté ciego, ¿sabes? Nos conviene. Dice, no te preocupes, que Pablo ya va a sufrir lo suyo. Ya le va a tocar lo suyo. Ya le va a tocar trabajar. El discipulado que Jesús hace con nosotros, el que recibimos también de los hermanos y mentores, ahora se convierte en el discipulado que nosotros somos llamados a dar. Y eso, de nuevo, pasamos de entender que alguien cuide de mí a decir, voy a tratar de cuidar de alguien. Y eso no quiere decir que lo tenga que hacer solo, sino que tengo la intención de cuidar de alguien. Pasamos de enséñame a caminar, cuando un bebé empieza a caminar y levanta los brazos para que le agarres de las manos para poder tratar de poner los piecitos, que los ponen como así, y tratar de caminar, y tú le agarras de la manita. Pero entonces empieza a cambiar esa mentalidad a decir, vamos a caminar juntos. Cambia de yo necesito recibir a creo que puedo dar algo. Y cuando eso cambia, nuestra mentalidad cambia. No solo estoy esperando recibir, como los pajaritos que hacen así, pío, pío, y que llegue el gusanito o lo que sea que traiga mamá, sino que empiezo a aprender que yo también tengo que ir a por comida y que el llamado natural para mí, si yo fuera un pájaro, es que yo he sido alimentado, luego aprendo a ir a por comida y luego, eventualmente, tendré pajaritos y los voy a alimentar. Pero no sé por qué creemos que en la iglesia pues no pasa eso. Y nos quedamos con 20 años sentados en un banco, en una silla, y nada ha cambiado. Y la pregunta sería, ¿quién ha pasado por ti? ¿Jesús pasó por ti? ¿Cuánto tiempo hace que la gente a tu alrededor no se preguntan, oye, es que tienes algo diferente? Oye, es que hablas raro, hablas diferente. No me refiero a que hablemos, no, porque la sangre de Cristo y que la gente no lo entiende, sino, ¿por qué? ¿Por qué respondes así? ¿Por qué cuando pasas una tribulación no te enfadas, o aunque estés por dentro pero no lo exteriorizas? ¿Por qué tienes esperanza? ¿Por qué cuando te enfrentas a la muerte de seres queridos no caes en absoluta desesperación, sino que tienes esperanza? ¿Por qué? Yo siempre me acordaré del funeral de una amiga nuestra que murió de una leucemia. Y me acuerdo que nos juntamos todos los amigos y llenamos el tanatorio de Barcelona. De hecho, tuvieron que abrir las puertas porque la gente estaba desde la calle, hacía un montón de frío. Y me acuerdo que cuando empezó el funeral, empezamos a cantar al Señor, porque era la forma que ella había vivido su vida. Ella vivió su vida tratando de servir al Señor con todo lo que tenía. Y aunque yo pudiera pensar, es injusto que alguien tan entregado al Señor tenga que morir y no pueda ser sanada, ese día, en ese tanatorio, en el funeral de ella,
toda la área, es un tanatorio que está elevado en una montaña en Barcelona, y evidentemente el sonido llegaba a todo alrededor. Toda la gente que estaba cerca de la montaña decía, ¿hay un concierto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente está cantando? ¿Esto no deberían estar llorando? ¿Le han muerto? ¿Por qué hay tantos jóvenes aquí alegres aunque estén tristes? Y esto tiene que ser algo diferencial, y nadie le ha explicado nada a nadie le ha ido a decir con un folleto en la calle, que es buenísimo hacerlo. Sencillamente es porque hay algo diferente en ti. Y la gente que pasaba decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te enfrentas a la muerte de una forma diferente? Porque yo no solo pasé por el camino, sino que dejé que Jesús en el camino pasara por mí. Dejé que mi vida fuera transformada, y es una decisión personal. Así que Dios no quiere hijos eternamente cuidados, que los quiere cuidar, nunca perdemos la identidad como hijos, pero quiere que esos hijos se conviertan en padres que también cuiden de otros. ¿Amén? Así que vamos a tratar de ir súper rápido a hablar del modelo de discipulado generacional, porque la Biblia habla de eso. Y dirás, ¿pero dónde lo pone? En 2 de Timoteo 2:2. O sea, 2 Timoteo 2:2. 2 de Timoteo 2:2. Dice lo siguiente. Dice, lo que has oído de mí, Pablo hablando a Timoteo, lo que tú has oído de mí ante muchos testigos, eso te encargo que busques a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Voy a repetir, Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Amén? Estos hombres y mujeres fieles tienen que ser tú y yo. Tienen que ser tú y yo. Entonces, aquí habla de hombres fieles, tenemos que ser tú y yo. Jesús quiere que seas tú. ¿Amén? Porque en algún tiempo fuimos otros. ¿Vale? ¿Está puesto? Ahí está. El modelo es el siguiente. No sé si esto lo escribisteis o no, pero si no lo digo yo. Pablo mentorea a Timoteo. Y Pablo, haciéndole de padre espiritual a Timoteo, le dice, Timoteo, tienes que buscar a hombres y mujeres fieles, que sean idóneos para enseñar, que sean fieles al Señor, que sean fieles a ti y que estén preparados para enseñar a otros. Pablo, padre espiritual de Timoteo, Timoteo tiene que buscar a otros a quienes él va a hacer de padre espiritual para prepararles para que estos sean, ¿qué? Padres espirituales de otros, que ni tan siquiera los menciona. Otros que están perdidos, tú tienes que hacer discípulos igual que yo hice contigo, y tú tienes que prepararte para alcanzar a otros que a la vez se preparen para alcanzar a otros. Pablo no dijo, esta es mi sucursal, yo he montado esto, búscame gente y tráemela para que yo los discipule. Dijo, no, yo te he discipulado a ti, tú prepárate. Pero no dice, toma a cualquiera, necesitas hacer una cadena, como si fuera esto, ¿cómo se llama esto? Una estafa piramidal. Toma a otro, al que sea, y que le vendan la moto a otro, y cuantas más motos vendas, al final más me llevo. ¿Sabéis cómo funciona la estafa piramidal? Si tú ves que tiene forma de pirámide y te están vendiendo el rollo, huye, ¿vale? La única pirámide que nos gusta es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿vale? Pero si tiene forma de pirámide y es muy bueno, parece muy bueno para lo que es, normalmente es una estafa, ¿vale? Pero aquí no le está diciendo, toma a cualquiera. Le está diciendo, busca a personas que sean fieles, responsables y que estén capacitados para enseñar a otros. ¿Y eso quiere decir que se los encontró? Un día fue por ahí y dijo, ¡ostras, tú eres genial! Tú cumples el propósito. Porque Jesús no se encontró ninguno así, ¿eh? Jesús se encontró a Simón, pescador, que iba pegándole patadas a todo lo que encontraba, que estaba cansado, que no quería volver a tirar las redes. Pero caminando junto con Simón, Simón dejó de ser Simón y empezó a ser Pedro.
le dio una nueva identidad, caminó junto con él y le capacitó para que pudiera ser un hombre fiel, idóneo para enseñar también a otros. ¿Amén? Así que, aunque hable de hombres y mujeres fieles y hable de otros, este mensaje, este versículo está hablando de ti y de mí. Está hablando de lo que espera Jesús que hagamos como sus hijos. Así que en este pasaje vemos 4 generaciones espirituales. Pablo, Timoteo, hombres preparados y otros. Que evidentemente estos hombres preparados tendrán que preparar a otros para que también estén preparados para llegar a otros. Y así no se termina hasta el fin de los días. Es un discipulado que no termina en uno mismo. Es un discipulado que fluye y se multiplica. Y cuando Timoteo encontraba a otros, Timoteo no dejaba de ser hijo espiritual de Pablo. Siguió siendo hijo espiritual de Pablo. Y los hijos espirituales que Timoteo tuvo estaban aventajados de ser, entre comillas, nietos espirituales de Pablo. Porque lo que Timoteo se encontraba que no podía resolver, ¿a quién le iba? Pablo, es que mira estos, no me hacen caso. Y Pablo, no te preocupes, tú diles que hagan esto y tal, y que si no voy yo. Y yo no sé si has leído mucho de las cartas de Pablo, pero si en ese tiempo te llegaba una carta de Pablo, la tenías que abrir sentado y con cuidado, porque muchas veces te venía un poco de palo, ¿no? Y de corrección. Así que no se trata de cristianos que solo reciben, y atento con esto, los cristianos que solo reciben se estancan. Los cristianos que solo caminan en comunidad únicamente sobreviven. Y Jesús no nos llamó a que tuviéramos vida de supervivencia. Dijo, para que seáis libres y tengáis vida y vida en abundancia. Y seáis verdaderamente libres. Así que no te conformes solo con sobrevivir. Los cristianos que toman el reto de ser discipulados y siendo discipulados prepararse para discipular a otros, estos son aquellos que multiplican el reino de los cielos. Son aquellos que dicen, heme aquí, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y no importa si tú no estás preparado hoy, porque esto, insisto, Simón Pedro no estaba preparado cuando se encontró con Jesús. Fue caminar, tomar la decisión de caminar con Jesús lo que lo capacitó. ¿Amén? Así que te encuentres en la parte del camino que te encuentres, en la etapa de hijo, genial, es buenísimo. Encontrar la identidad. Pero empieza a mirar la etapa de hermano. Y si estás en una etapa como hermano, empieza a mirar la etapa como padre, empieza a anhelar, empieza a desear, prepararte para cuidar de otros, igual que cuidaron de nosotros. ¿Amén? Así que el discipulado maduro no es circular, es generacional. Es generacional. ¿Amén? Y voy a terminar. Bueno, queda un montón de cosas, pero vamos a leer Hechos 18, del 24 al 28. Hechos 18, del 24 al 28, y no sé si lo tenemos en pantalla, sí, genial. Entonces, Hechos 18, del 24 al 28, nos cuenta lo siguiente. Dice que, versículo 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Este era natural de Alejandría, era un varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Elocuente, tenía fácil palabra, era muy versado en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, preparado para la batalla, hablaba y enseñaba diligentemente. Di conmigo, diligentemente. A tiempo, a destiempo y a fuera de tiempo. Con perseverancia, todo lo concerniente al Señor. Dice, pero, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Es decir, estaba apasionado por lo que había pasado, pero solo conocía el bautismo de Juan. Dice, y empezó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Le explicaron qué más consistía en lo que Jesús había hecho.
en la que no solo se quedaba hasta el bautismo de Juan, sino que había algo más. Y dice entonces el versículo 27, dice, queriendo pasar él ya a Acaya, a otro lugar, dice, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos para que le recibiesen, porque él tenía el corazón ardiendo. Su corazón estaba ardiendo y quería compartir. He encontrado algo que ha transformado mi vida. Y no me puedo callar. Y bla, 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 bla. Y no se podía callar. Y no podía parar. Y entonces, viéndolo, dicen, oye, tienes que entender que hay más. Estás hablando del que vendrá. Ha venido. Ya está. Aprende un poco más. Y le explican y dice, vale, quiero ir a que me enseñen más. Y le escriben a los discípulos diciendo, recibidlo, explicadle todo, que pueda caminar junto con vosotros. Y dice, y cuando él llegó ahí, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, a los que estaban ya plantados en el lugar en el que él fue también a aprender. Porque su corazón estaba ardiendo y necesitaba conocer más para poder compartir con profundidad. Y dice el 28, dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Cuándo refuta a los judíos mostrando a las Escrituras que Jesús es el Cristo? Después de haber sido recibido por los discípulos. Después de haber recibido todo el mensaje. Su corazón ardía. Y él decía, yo quiero compartir lo que he vivido y lo que he experimentado. Pero se plantó en un lugar, recibió la palabra, fue preparado y entonces no solo compartía con pasión y con fervor, sino que con verdad, basándose en las Escrituras, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Así que aquí vemos un cuadro de discipulado maduro en la práctica. Apolos era inteligente, elocuente, poderoso en las Escrituras, pero le faltaba dirección. Priscila y Aquila actuaron como hermanos maduros, no lo exponen, no lo critican, no lo avergüenzan, lo toman aparte, lo acompañan y le explican exactamente de qué consiste el camino. Y lo orientan a ir a un lugar. Esto es ser padres espirituales. No es señalar, sino formar, no es controlar, sino afinar, no es cortar las alas, sino dar dirección. Y el resultado es una iglesia fortalecida. Y quiero que tú y yo entendamos algo. Los dones necesitan comunidad para convertirse en fruto. Si tú tienes dones, pero no los plantas en una comunidad, no van a dar fruto. Te puede pasar como Apolos. Dios le dio el don de la palabra, era vehemente, era elocuente, pero estaba equivocado, le faltaba material. Cuando él se plantó, él tomó una identidad como hijo, él tomó una identidad como hermano, él se plantó y fue discipulado, él se preparó para ser padre espiritual. Y otro día podemos hablar incluso de cómo, aún haciéndolo todo bien, había iglesias que decían, no, ¿tú de quién eres? No, yo soy de Apolos, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Pedro, que él caminó con Jesús. Porque quien quiera buscar excusas para no caminar con Jesús las va a encontrar. Si ya por mí mismo las puedo encontrar, imagínate si el enemigo encima quiere confundirme. Pero Dios te llama a ti, me llama a mí, a ser plantados. Así que quédate con la siguiente idea. No eres el final de la obra de Dios, eres el instrumento para la siguiente generación. Y cuando hablamos de que eres el instrumento para la siguiente generación, no te quedes pensando solo en los niños que están ahora en la escuela dominical. Cada una de estas generaciones de padres espirituales, hijos espirituales, es una generación. Y tú y yo tenemos que estar preparados para ser padres espirituales. Y ya ha llegado el tiempo de dejar de quedarme acurrucado siendo hijo y que me traten con algodoncitos y empezar a decir, Señor, yo quiero responder a tu llamado. Y no pasa nada si estoy en la etapa en la que me estoy redescubriendo con el Señor. Está bien, tiene una etapa. Lo que nos tenemos que plantear es, ¿cuánto tiempo hace que nadie me dice qué es lo que hay en ti que veo diferente? Deseo lo que tú tienes. Y no hablamos de que vayas con un coche súper chulo y la gente lo desee. Deseo la paz que tú tienes.
¿De dónde sacas esa alegría? ¿Cómo tienes templanza? ¿Cómo tienes amor? ¿Cómo tienes gozo? ¿Cómo tienes paz? ¿Por qué? Y dices, es que no vienen de mí. Han sido regalos dados. Y regados. Porque tú puedes recibir, como decíamos antes, los dones y no ponerlos en práctica. Así que el discipulado bíblico es vivido, es relacional, es generacional y es multiplicador. Amén. Por eso Jesús dijo, id y haced discípulos. Y no era un mensaje para unos pocos, no era un mensaje solo a los formados, no fue un mensaje solo a los pastores, fue un mensaje para la iglesia entera. El reino necesita padres, hombres y mujeres que digan, lo que yo recibí, ahora lo entrego. Y cuando hablamos de las tres identidades, y ya cerramos aquí, y ya no diré nada más, entendemos que hijo es identidad, hermano es comunidad y padre es misión. Es el destino, el objetivo que Jesús tiene para ti y para mí. Y como decía antes, si tú te has encontrado con Jesús recientemente y has tomado decisiones sabias de salir del pozo, de ser tratado, de ser cuidado, es genial. De eso trata, todos pasamos esa etapa. Trabaja esa etapa, deja que Jesús trabaje en ti. Que no solo pases por el camino, sino que Jesús en el camino pase por ti. Que trabaje en tu corazón, que trabaje en tu mente, que trabaje en tus pensamientos, en tu hacer, en tu ir y en tu venir. Pero no te conformes con quedarte solo ahí. Descubre que estás en una comunidad. Descubre que Dios te plantó una familia para ser hermano. Y como hermanos nos acompañamos, nos protegemos, nos cuidamos. Pero recuerda que el llamado de Jesús es que tú y yo vivamos una vida plena poniendo en práctica los dones que Dios plantó en ti, que descubrimos cuando recibimos nuestra identidad como hijos. Así que me gustaría orar para cerrar. Y con esto cerramos esta serie de En el Camino. Y me gustaría orar para que tengamos en mente todas las cosas que hemos compartido, que son un montón. En el vídeo de YouTube pondremos un link para el ¿cómo se llama esto? La guía que he usado para compartir esto. Y como la otra semana, os pasaremos también por el grupo que al final tiene unos ejercicios prácticos, si queréis, para profundizar durante la semana. Pero oro para que realmente el Espíritu Santo te acompañe durante esta semana. Tú puedas profundizar todo lo que hemos hablado, que no es poco. Y que tú puedas decir, Señor, en el lugar en el que me encuentro, yo quiero ser responsable de lo que tú me has puesto para hacer hoy. En la etapa que esté. Aquí no hay exposición, no hay crítica. En la etapa en la que estés, crece, desarróllate y prepárate para el reto de la siguiente. Amén. Entonces, vamos a orar. Padre, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Gracias porque tú enviaste a tu Hijo por amor a nosotros. Gracias porque su muerte en la cruz y su resurrección nos dieron acceso, fueron el precio para que nosotros pudiéramos formar parte de vuelta de tu familia. Para que podamos llamarte Padre, para que no solo vengamos recibiéndote como Señor, sino también como Padre. Gracias porque además tú nos has plantado en una familia y tú nos has dado hermanos y hermanas espirituales. Gracias porque la comunidad nos impulsa, nos proyecta, nos restaura, nos abraza. Gracias porque no solo tenemos que esperar el abrazo del Padre, sino que podemos recibir los abrazos fraternales entre hermanos. Y Señor, yo oro por una iglesia que toma su responsabilidad como padres y madres espirituales.
una iglesia que se prepara, que se capacita, pero que toma el reto de decir, Señor, desde el lugar en el que estoy, yo quiero ser responsable con lo que tú me diste. Yo quiero ser responsable con lo que he recibido, con lo que he visto, con lo que he oído, con aquello que he creído. Señor, yo quiero ser responsable con el hecho de que yo te dije, entra en mi vida y sé mi Señor y mi Salvador. Oro por una iglesia que es verdaderamente libre, una iglesia libre de las ataduras espirituales, libres de las maldiciones generacionales, libres de la mentira del enemigo, libres del pecado que asola este mundo. Señor, oro por una iglesia que hinca sus rodillas en tu presencia. Una iglesia que intercede por los hermanos y por las hermanas. Una iglesia que intercede con clamor ardiente por aquellos que no conocen quién tú eres. Una iglesia que no se conforma en solo acomodarse y recibir, sino que decide salir y compartir en el camino, que decide compartir en el día a día, en el trabajo, en la familia, de una forma natural aquello que han recibido y aquello que han visto, pero que no se conforma con solo compartir aquello que han recibido de cualquier forma, sino decir, yo quiero prepararme, Señor. Yo quiero prepararme para la misión que tú tienes para mí. Oro por una iglesia responsable, pero una iglesia que anda en tu poder, Señor. No en costumbres, no en liturgias, no en actividades ni estrategias humanas, Señor, sino llevados por el Espíritu Santo, porque tú dijiste, esperaos aquí hasta que recibáis poder de lo alto. Cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, entonces será cuando iréis a Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Y estos somos nosotros ahora, Señor. Queremos ser empoderados por tu Espíritu Santo para responder a tu gran comisión. No queremos ser una iglesia conformista que se conforma en donde está, sino que decidimos salir de nuestra zona de confort. Decidimos prepararnos no solo para alcanzar a otros, sino para cuidarlos cuando vengan. Sino para cuidarlos, para poner una mesa y para que se puedan sentar junto con nosotros. Que seamos una iglesia con un corazón generoso y bondadoso que refleje aquello que tú has hecho en nosotros. Y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.